¿Qué mensaje esperanzador dejaría usted? Que nos empecemos a querer un poco más, que le demos el valor a la vida. La vida es lo más grande que tenemos, que seamos personas útiles, que comamos, busquemos la alimentación, que nosotros la preparemos, que no nos vayamos tanto a lo fabricado, que empecemos a hacer nosotros nuestras comidas, nuestras alimentaciones, que volvamos a buscar lo que hemos dejado, seamos personas de bien y hagamos bien las cosas para nosotros, entonces vamos a hacer bien al otro. Volvamos a eso, volvamos a querernos, volvamos a mirarnos, volvamos a saber que nos necesitamos uno con el otro y que volvamos a trabajar en la tierra. La tierra es nuestra mamá, nuestra Pachamama que nos da todo, haciendo, sembrando, poniendo nuestras plantas para que tengamos nuestra verdura, nuestra fruta y sepamos lo que comemos. Dentro de nuestra comunidad decimos busquemos el buen vivir y ese es el buen vivir. En Sanos de la Azotea te contamos de dónde venimos. Salud, muchachos. Con Laura Sacchetti, profesora e investigadora especializada en historia de la salud y el arte. Los pueblos, si olvidan su historia, ¿volverán a repetirla? Luego de escuchar el audio vamos a tener la columna que tenemos de historia con Laura Sacchetti, y hoy vamos a hablar en este tema del respeto por la diversidad cultural de los pueblos originarios. Hola Laura, ¿cómo estás? Este es el mes para pensar, después de un testimonio tan potente como el que acaban de pasar, a ver si nos podemos meter también en una diversidad cultural respetuosamente, ¿no? De eso se trata esta charla. ¿Cómo estás, Laura? Vos sabés que queríamos preguntarte, digamos, cómo nuestros pueblos originarios consideraban a la enfermedad y qué saberes en salud tenían desarrollados, ¿no? Y que, obviamente, ¿no?, continúan. Sí, claro, me parece importante porque durante tanto tiempo la versión oficial era que acá no había nada, que era pura barbarie, salir al rescate de estos saberes que fueron negados, robados, y que llegó el momento de ubicarlos. En primer lugar, respondiendo a tu pregunta, lo que los originarios creían que era salud y enfermedad, era un desequilibrio con el mundo. O sea, uno estaba enfermo cuando estaba peleado con el mundo, digamos, y esto es tan distinto de la concepción hipocrática, ¿no? Que los griegos creían que era un desequilibrio entre los humores internos del cuerpo, o que te sobraba sangre o que te sobraba bilis, pero todo era lo individual. Y nuestros originarios creían que la enfermedad sobrevenía cuando nuestra relación con el mundo estaba mal, con el entorno, con la tierra. Y esto tiene que ver con que ellos no tenían el concepto de individuo como sí lo tenían los europeos. Para ellos todo era la comunidad. Y entonces, si uno estaba desequilibrado con el mundo, estaba desequilibrado con su pueblo, con su comunidad, y por lo tanto la sanación también era comunitaria. No se imaginaban que alguien se sanara solo, ¿no? Y esto que dice el testimonio, nos necesitamos entre todos. Por eso mismo hubo tanta resistencia durante mucho tiempo a hacerse atender en el hospital. Vos sabés que los originarios solían llamar a los hospitales lugares de muerte, porque sentían que se los sacaba de su comunidad, que se los aislaba, y que en verdad lo que se trataba de recomponer es una
luchar contra una patología, no brindarles ese equilibrio comunitario que ellos estaban buscando. Un equilibrio que solo lo daba el ritual, ese ritual en donde lo sagrado está junto a la sanación, practicado por un chamán, que podía ser hombre o mujer, porque en esto quien practicaba la sanación no había cuestiones de patriarcado, digamos. Esa era la forma de reintegrarse, reintegrar la salud comunitaria. Y también sabemos que había comunidades especializadas en actividades relacionadas con la salud, como los calahuayas en Bolivia, y parece que en Amaicha, que se lo nombró a la introducción, en Amaicha del Valle, que queda en Tucumán, también había una comunidad especializada en cuestiones de salud, que fueron diezmados tras las guerras calchaquíes. Fíjate hasta qué punto fueron negados nuestros saberes, ¿no? Laura, ¿y qué consecuencias trae, ¿no?, el genocidio español para la salud colectiva, digamos, de nuestros pueblos originarios, ¿no? Porque siempre las palabras dicen cosas, y siempre vos recién utilizaste una palabra que es el tema de lo bárbaro, ¿no? Y esta cosa que siempre aún más adelante se va a plantear de nuestros pueblos, ¿no?, de los malones, ¿no? Y uno lo primero que dice, claro, con semejante tragedia es difícil salir bien de todo esto, ¿no? Y bueno, esa palabra que vos lo usaste es la correcta, tragedia. La invasión europea fue una tragedia para América. En primer lugar, por lo material, porque este había sido un continente aislado por dos océanos que no tenía preparación inmunológica para defenderse de enfermedades que podían ser leves en Europa, pero acá no existían los anticuerpos. Así que claro, el sarampión, bueno, ni que hablar de la viruela, cómo diezmó a la población. Pero de esto se ocupan siempre los historiadores. Yo voy a algo más, más cultural y más simbólico. Realmente se desorganizaron todas las costumbres, toda la cultura, y se vino a imponer otra cultura, otra religión, y cuando digo imponer, por la violencia y por la fuerza, de un sistema de trabajo distinto. La gente tenía que trabajar y no sabía para qué y a dónde iba su producción. Todo esto compulsivo llevó al criterio de los europeos de decir, son vagos, ¿no? Un criterio que todavía seguimos encontrando. Y que los especialistas dicen, bueno, cuando vos no comprendés por qué te imponen algo y por qué te obligan, te ves afectado por esto que es el desgano vital. ¿Por qué iban a trabajar? ¿Por qué iban a asumir voluntariamente este sistema que los privaba de su propio mundo y de su cultura? Totalmente. Vos sabés que como ocurre, ¿no?, pensando la historia y genealógicamente, algunas palabras que nombramos, esto que vos decís de vago, cómo ha trascendido y se sigue utilizando fuertemente, ¿no? Sobre todo como ocurre, a mí se me viene Sarmiento en este momento, con los gauchos también, ¿no? Sobre todo con los sectores populares y más humildes, ¿no? Totalmente, porque la impronta desde la medicina tradicional hasta esta concepción cultural que todo lo americano es flojo. Fíjate que la Fundación Rockefeller, que también colonizó mucho en salud en el siglo XX, hablaba de la enfermedad de la pereza. Claro. ¿No? Y como algo esencial, como algo que se adquiría por el solo hecho de ser un nativo americano o un mestizo o un africano trasplantado. Sí, no. Categorías que de alguna u otra forma las siguen utilizando para justificar el coloniaje. Sí, claro, y el trabajo compulsivo y la negación de lo propio.
Sí, sí, sí. Sí, es increíble en este sentido cómo obviamente la historia nos lleva al presente y con el tema laboral lo hemos hablado en el programa y lo charlamos, como un pueblo como Japón, digamos, tiene una adicción que en general pensamos en la adicción al tabaco, ¿no? En el alcohol, es el trabajo, ¿no? Ujú. Llevarlo al extremo de que las personas mueren por trabajar, ¿no? O sea, Sí, sí. pensando en categorías culturales. Laura, como para después ya ir haciendo el cierre, ¿qué potencia desarrollan realmente en términos de salud? Hiciste algunos repasos, nuestros pueblos originarios y qué relación tienen con la actualidad, ¿no? Uno enseguida piensa y lo relacionamos, hoy también lo charlábamos, con la potencia latinoamericana que tenemos en este momento de muchos países que están, ¿no? Dándole mucha fuerza e impulso a esta recuperación de estos saberes populares en salud de nuestros pueblos. Y mira, yo creo que todo lo que pasa por salud comunitaria deviene de esta concepción propiamente americana, ¿no? El dejar de lado estos lugares donde ir a morir solo para que el profesional esté en contacto con las poblaciones, salga de la institución y se vaya al territorio de la comunidad. Todo esto es una impronta muy americana. Y por otro lado, el gran aporte que se ha hecho a la farmacopea internacional, porque la malaria se trata con la quinina que sale de la quina americana. Uh-huh. Hay cicatrizantes que todavía se usan hoy que salen de plantas americanas. Sí. Entonces, digamos que han descubierto poco los laboratorios europeos, se han hecho, han negado los créditos a los auténticos conocedores que eran los americanos y se atribuyeron a ellos el descubrimiento, como han hecho con todo lo nuestro, ¿no? De esto me gustaría seguir hablando en la próxima un poquito del sistema de salud que se impuso en las misiones de los jesuitas, que es muy interesante. Y también hablarles un poco de qué pasó con las vacunas entre nosotros, porque no empezamos a tener conflicto con la vacuna a partir de la pandemia, la tuvimos desde Jenner en adelante. Sí, es interesante justo lo que nos traes, Laura, con lo que vamos a continuar, porque lo voy a decir popularmente, es la llegada del hombre blanco a la salud, digamos, ¿no? Y cómo nuestros pueblos conviven, ¿no? Con esta medicina o salud que tenemos hoy, ¿no? Así que va a estar más que interesante esa relación que podamos ir haciendo. Entonces nos encontramos en la próxima charla. Perfecto, te mandamos un abrazo grande acá con Lautaro y con Cristian. Un abrazo Gracias, grande. gracias. Buenas tardes para ustedes. Gracias. Chau, chau. Un abrazo.